Hola a todos, bienvenidos. Somos Cristian Marte y Evelyn Gabot. Nosotros somos parte del equipo de biólogos de aquí del Museo Nacional de Historia Natural. Trabajamos con la colección de anfibios y reptiles y en esta ocasión, dentro del marco de nuestra actividad Las Brujas No Existen, bueno, tenemos entonces la parte que corresponde a esta pequeña charla sobre un encuentro cercano con la boa de la española. En nuestra isla, en la Española, tenemos más de 34 especies de culebras, dentro de las cuales está la boa de la española, que pertenece a la familia Boidae. Así es, parte de la distribución que ocupa esta especie, posee una distribución muy amplia en la isla, y parte de esta es los bosques secos, desde el nivel del mar, los bosques húmedos y los bosques nublados. Incluso se han registrado individuos hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Bien, en cuanto a su tamaño, tenemos que las hembras suelen crecer más que los machos y estas pueden llegar a medir hasta más de 2 metros. Como vemos, esos ejemplares son animales adultos, pero quería mostrarle más o menos cómo se ven las boas cuando son pequeñas o juveniles. Muchas veces las personas la confunden incluso con otras especies, pero no. Son precisamente la misma especie, son la boa de la española, lo únicamente que estas serían juveniles. Así es, y como vemos en ese individuo y en estos que tenemos en exhibición para ustedes, podemos ver que tienen diferentes variedades de colores, y así es básicamente en toda la isla. La boa de la española posee diferentes tonalidades de coloración que van desde gris, negro y un rojo intenso, como se ve en uno de nuestros individuos. En cuanto a su actividad, estos son animales netamente nocturnos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente ellos realizan sus actividades o son mayormente activos durante la noche. Esto les sirve a ellos para cazar o buscar presas para alimentarse. Y justamente hablando de estas presas que consumen, la dieta de la boa de la española se basa básicamente en ratas, aves pequeñas y anfibios, o sea, pequeños vertebrados. En cuanto a su reproducción, estos son animales ovovivíparos. Esto quiere decir que ponen huevos, pero estos permanecen dentro del cuerpo de la hembra hasta que ya están listos para eclosionar, y entonces sale una culebra igual que el adulto, pero más pequeña. O sea, la misma característica, simplemente que más pequeño, como ya había mostrado. Y se reproducen, bueno señalar, que no se reproducen todos los años, sino que pueden venir años donde una hembra no se reproduzca. Pues entonces puede ser entre 1 o 2 años, cada 1 o 2 años la reproducción. También mucha gente habla que las boas, por ejemplo, o las culebras en general, mudan su piel. Y bueno, esto se conoce como ecdisis. Y en realidad no es que mudan la piel como tal, sino que una pequeña película de la superficie de la epidermis, que es la que ellos mudan. Esto lo hacen sobre todo a medida que van creciendo, se van alimentando y van creciendo. Ahí Cristian le está mostrando lo que sería una muda o ecdisis de una boa de la española. En ese caso sería del individuo gris que tenemos aquí, y así se ve básicamente una muda. Es un poco húmeda inicialmente, pero a medida que pasa 1 o 2 minutos, pues ya se vuelve seca y se vuelve un poco más rígida. Un dato curioso sobre las boas es que estas no poseen párpados, por ejemplo como nosotros, y tampoco poseen oídos. Entonces, ¿cómo escuchan o pueden, digamos, perseguir sus presas? Básicamente ellos utilizan lo que es digamos, un mecanismo de termorregulación, por decirlo así, y es que ellos pueden percibir la temperatura de su presa o su depredador, y también tienen un órgano que se llama órgano de Jacobson, que les permite procesar ciertas informaciones que ellas pueden obtener con la lengua bífida que poseen. Por eso muchas veces vemos que las boas o las culebras en general están sacando la lengua, y es para capturar ciertas partículas del ambiente, y entonces en ese órgano procesar y saber ante qué presa o depredador se encuentran. Entonces, como bien menciona Evelyn, las culebras huelen de esta manera, pero eso no quiere decir que no tienen narinas, o sea, poseen las aberturas nasales por las cuales respiran, pero la acción de percibir los olores
se da mediante este órgano que menciona Evelyn. Entonces, en cuanto a las amenazas, lamentablemente esta especie se encuentra muy amenazada, ya que producto de muchas creencias o malas creencias o muchas mentiras, pues son muy difamadas la boa de la española. Y aquí podemos ver algunas de esas creencias que usualmente hemos escuchado quizá en algún momento. Y es que pueden ser las boas pueden tomar leche de la madre o pueden ahogar los niños de la madre, y esto es algo completamente falso. Las culebras son estrictamente carnívoras, aunque sí consumen líquidos, o sea, consumen agua, pero estrictamente carnívoras. Como mencionamos anteriormente, la mayor parte de las presas que consumen son ratas. Otra creencia es que el aceite de las culebras curan enfermedades. Esto también es algo que realmente no está demostrado científicamente, y aunque lo usan mucho, realmente las personas no se curan de esa enfermedad necesariamente por el aceite de la culebra. Otra de las creencias es que tienen patas escondidas y que las sacan de noche o las sacan cuando las culebras son quemadas. Y también es algo que realmente no es así. Las culebras no poseen patas, aunque sí poseen unas escamas modificadas que se encuentran próximo a la cloaca. Y se encuentran en esta área, y esas son las que básicamente, eso es lo que básicamente se confunde con patas verdaderas, que realmente no tienen. También otra de las creencias que tenemos, que podemos escuchar de las personas, es que dan pelas. Aunque esto realmente no está asociado a la boa de la española, sí se sabe que algunas especies de culebras pues hacen un movimiento que similaría como si estuvieran dando una pela, pero realmente no es así. Es un mecanismo de defensa que tienen algunas especies de culebras ante los depredadores. También tenemos que tragan chivos o becerros. Como pueden ver aquí, estos son animales ya un poco adultos, y aunque crecen más de ahí, pues nunca van a llegar a un tamaño que le permita tragarse un chivo o un becerro. Así que también falso. Que bajean o que producen el bajeo, esto se asocia, este término, a un sonido que producen las culebras cuando se sienten amenazadas. Pero realmente eso no es un mecanismo de la culebra dejar saber que se está sintiendo amenazada, pero no más de ahí. No es que es algo peligroso el bajeo ni nada de eso. También que hacen crecer el pelo de las mujeres, y la culebra pasa por el pelo de las mujeres. Para nada, por favor no crean eso. Y obviamente que no. Y también que hipnotizan a las presas que se van a comer, justo antes de comérsela, que le hipnotizan para poder comérsela. Realmente también eso es algo que no pasa. La culebra simplemente atacan a la presa. Lo que sí, las culebras poseen el sigilo, podemos decirlo de esa manera, poseen mucho sigilo y se acercan de una manera muy despacio a las presas, y así se logran acercar mucho para asegurar atraparla, pero no hipnotizan a la presa antes de consumir. Como ven, son muchas las mentiras o falsas creencias que tienen las personas en torno a las culebras o la boa de la española. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es verdad, es que estas ocupan un lugar de mucha importancia en la naturaleza, y es que, como había dicho anteriormente, se alimentan básicamente de roedores. O sea, ellos actúan como controladores biológicos, manteniendo las poblaciones de ratas o ratones que tanto daño hacen a los cultivos y que también pueden propagar ciertas enfermedades. Sí. Bien, es el turno ahora de ustedes. Si tienen algunas preguntas para nosotros, pues bueno, estamos dispuestos aquí a contestarlas. Bueno, aquí tenemos una pregunta que es: ¿cada qué tiempo se alimentan las boas? Eso depende mucho de la última presa que consumieron. Usualmente pueden tardar desde 5 días si se alimentaron la última vez de una presa pequeña, hasta 10-15 días si se alimentaron de una presa grande. Incluso pueden pasar mucho más tiempo. Sobre todo en la naturaleza. Son animales que muchas veces pasan mucho tiempo buscando qué comer. Ya pasa diferente a si un animal en cautiverio, por ejemplo en los zoológicos,
que se alimentan con más frecuencia. A veces son animales que tienden a ser obesos pues, de tanto que lo alimentan. ¿Se encuentran en peligro de extinción? ¿Sí? Yo diría que, bueno, en el caso de la boa, no precisamente peligro de extinción, pero sí está amenazado sobre todo porque las personas desconocen que en realidad no son animales dañinos, entonces simplemente las matan. ¿Cada cuánto tiempo ellas mudan la piel? Eso depende mucho. En las culebras y en muchos reptiles, la muda de piel representa crecimiento. Entonces, por ejemplo, en la boa de la española o estos individuos que tenemos aquí, normalmente mudan la piel cada 2 o 3 meses, más o menos. Sobre todo cuando son juveniles, sí, esa muda es más frecuente, porque son animales recién nacidos, entonces van a tender a crecer rápidamente. También pregunta que si son venenosas. No. Para nada, las boas de la española no son para nada venenosas. Y si lo fueran, no la tuviéramos así, tan tranquila, tocándola, ni nada de eso. Realmente, el grupo de las boas no hay nada que temer porque no son venenos. Son animales que matan por constricción, o sea, no utilizan veneno, sino que aprietan a su presa. Entonces, a medida que aprietan, el animal o la presa se queda sin aire, entonces también ellas rompen los huesos y esa es la forma en que pueden paralizar, digamos, a su presa y engullirla completamente. Que si comen pollo. Sí, se alimentan de pollo. Sí, ocasionalmente pueden hacerlo. No es que son las presas más frecuentes, como mencionábamos anteriormente, son las ratas, son pequeños roedores, ratas y ratones. Pero sí se han registrado varios casos de culebra comiendo pollo o gallina mediana. ¿Cómo atacan a sus presas? El sigilo, como mencionamos anteriormente, es una herramienta muy importante que usan estos animales, y es que se acercan muy despacio a la presa, y de esa manera logran tener un ataque más efectivo ante una presa que se encuentra cerca. Sobre todo que se sientan digamos, a esperar a que pase una posible presa y luego entonces atacan. En caso de un ataque de esta especie, ¿qué debo hacer? Muy difícil. Ponerte mucho alcohol en la herida, porque puede ser que sangre un poco, no es algo, no es peligroso. Realmente los dientes son muy pequeños, como pequeñitas agujas, y aunque sí te puede perforar un poco la piel, puede botar un poco de sangre, pero no hay mayores problemas con eso. Pero un ataque sería lo último que hiciera una boa, porque en realidad ellas se hacen más daño que ellas a nosotros cuando muerden. O sea, muchas veces los dientes son tan delicados que se quedan pegados en la piel. Entonces pueden durar semanas o meses sin comer porque no tienen dientes para agarrar su próxima presa. Se quiebran muy fácil y se quedan incluso, como dice Evelyn, en la piel de la presa. Nuestros seguidores quieren verla más de cerca. Le voy a hacer esta pregunta para que vayan respondiendo mientras la acercamos. Preguntan, si encuentro una serpiente en mi casa, ¿qué debo hacer? Buena pregunta esa. Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, lo primero es llamar al medio ambiente, a la línea del medio ambiente, y muchas veces también lo que pueden, si logran colectar el animal, pueden llevarlo al zoológico, donde ellos pueden recibir estos animales. Una forma segura de atrapar la boa es tirándole una sábana o una toalla arriba, entonces luego metiéndola en una bolsa de esas donde ponemos las almohadas. Una cubeta o una bolsa de almohada que permite que pase el aire y el animal se va a encontrar bien hasta que llamen a uno de los centros de rescate, como bien mencionó Evelyn, que puede ser el zoológico, incluso el Acuario Nacional funciona como un centro de rescate también, y la línea del Ministerio de Medio Ambiente, que también pueden ayudar con esto. ¿En cuáles lugares específicos de la isla habitan? Como mencionábamos anteriormente, se encuentran distribuidas casi en toda la isla. Los únicos lugares donde no podemos encontrar boa de la española son en las mayores alturas, en los lugares muy fríos. Pero la podemos encontrar en los bosques secos, en los bosques húmedos y en los bosques nublados que se encuentran a mediana elevación o un poco ya más alto. Pero esa zona de bosque de pino, por ejemplo, en las mayores alturas de la isla, no vamos a encontrar boa de la española. Si una boa me abraza, ¿es porque me quiere o porque me quiere comer? Muy chistosa Bueno, la pregunta. No sé si de verdad respondo, pero bueno, estos animales son animales que no dejan de ser
salvajes, por así decirlo. O sea, ellos se pueden acostumbrar a la gente, pero ellos no reconocen a los seres humanos, así como un perro nos reconoce a nosotros. Entonces, no son animales que demuestran afecto. O sea que quizá es más curiosidad de parte del individuo que se sube, que se mueve, como esto por ejemplo, pero no es que quieren ir a abrazar a nadie ni nada de eso. No. Dicen también que se ven gorditas. ¿A qué se debe? También alimentadas. Comen mucho aquí, sí. ¿Es cierto que hieden las boas? Bueno, en cuanto al olor, eso es una de las defensas que ellas utilizan para evitar morder. Ellas segregan una sustancia que se conoce como almizcle. Es una sustancia con un olor bastante fuerte, similar a un animal ya en proceso de putrefacción. Entonces, eso es lo que ellas consiguen con esto, que su posible depredador se aleje de ellas, confundiendo que es un animal ya muerto. ¿Por qué tienen colores diferentes? Preguntan Son también. diferentes morfos. Bueno, Mencionábamos que las boas de la Hispaniola se poseen diferentes tonalidades de coloración y estas pueden ir desde tonos de gris con negro, tonos de rojo con negro o tonos incluso de gris, rojo y negro, como vemos en estos individuos. Pero sí, la gama de tonos y de combinaciones de estos tres colores es muy amplia en la especie. ¿Sería correcto tenerlas en casa? No es lo correcto. Sí, de hecho, porque estos animales, aunque no están en peligro de extinción como tal, sí están protegidos por la Ley General de Medio Ambiente, la Ley 6400, que prohíbe la tenencia de estos animales como mascotas. sí. ¿Existen personas que se la comen? Sí, Lamentablemente sí. personas quizá con mucha falta de conocimiento o no sabría cómo llamarle a este tipo de personas, pero sí hay personas que optan por, si la encuentran en algún lugar, la matan y la cocinan y se la comen. Que por favor no hagan ese tipo de práctica, porque ese tipo de práctica es lo que puede llevar a esta especie al borde de alguna amenaza un poco ya más importante o a la extinción incluso. Preguntan que si es verdad que las serpientes son ciegas. Ciegas. No ciegas, sordas, quizás quiso decir la persona. Sí se sabe que son sordas, o sea que no perciben el sonido como lo percibimos nosotras, pero de alguna manera lo que pasa es que tenemos que tener cuidado a qué le llamamos un animal ciego, de si es que no ve nada completamente o si puede ver con ciertas limitaciones, o sea, ver, por ejemplo, el calor corporal de las presas y eso, que en este caso pasa con las boas. Bueno, chicos, si tienen algo más que agregar, si no... Vamos. Bueno, reiterar nuevamente, estos animales no son animales que sean agresivos, realmente nos temen más a nosotros que nosotros a ellos. Y simplemente nada, si vamos en el bosque o estamos en la casa y vemos un animal, ya dije por ejemplo que podemos llamar a la línea de medio ambiente, o si podemos agarrar al animal, llevarlo al zoológico o al acuario, y si estamos en el bosque, de seguro que ese animal se va a alejar antes, mucho antes que nosotros lo veamos. O sea que simplemente seguir nuestro camino y dejarla tranquila. Sí. Bueno, hasta aquí nuestra actividad, espero que hayan disfrutado y bueno, nuevamente se despide Evelyn Gabón. Y Cristian Mar. Hasta la próxima.